Gracia y paz. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Este mandamiento fue dado por el Señor luego de que hubo lavado los pies de sus discípulos y luego de que Judas hubo salido para entregarle. El círculo de los íntimos se estrechaba y se depuraba. Luego, el lavamiento de los pies parece ser la ilustración de este mandamiento, de esta enseñanza que acabamos de leer. Es interesante que estas dos cosas estén relacionadas. El lavamiento de los pies, que incluye a Judas, y la enseñanza sobre el amor. Luego, si miramos Juan capítulo 13, vamos a ver que es muy interesante la introducción que hace el escritor sagrado antes del lavamiento de los pies. En esta introducción hay al menos dos elementos que llaman mucho la atención. Primero dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La palabra el fin es la palabra griega telos, que significa hasta la consumación, o hasta lo sumo, o hasta alcanzar el objetivo. El amor del Señor no los dejó tirados a mitad de camino, pese a sus reveses, a sus tropiezos, a sus torpezas, sino que los llevó hasta el final. Y esa noche, en ese lugar retirado, tranquilo, Él pudo lavar los pies de los discípulos para darles ejemplo y luego entregarles esta enseñanza tan fundamental. Este amor pleno del Señor se expresó a través de este acto de humildad y de servicio. La segunda cosa que nos llama la atención es lo siguiente. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Noten ustedes el contraste. El hecho de que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Sus manos estaban llenas de divinidad y de gloria. Y noten el contraste con lo que sigue. Tomando una toalla se la ciñó. Esas mismas manos divinas, llenas de gloria, fueron las que el Señor utilizó para lavar los pies de los discípulos. Este conocimiento de esta gloria que había sido depositada en él lo impulsó a realizar el acto más humilde, más abnegado, más ejemplar con sus discípulos. Es el amor de Dios, es la humildad de Dios que se expresa solo cuando las manos están llenas. Solo en un estado de plenitud tal, alguien puede bajar hasta lo sumo. La consumación del amor, la plenitud del amor, se expresa de esta manera, de una manera que trae alivio y consuelo y frescor al alma de los discípulos. Luego que hubo lavado los pies, el Señor les dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Ahora, cualquiera sea la comprensión de este hecho, porque hay algunos que lo toman en forma muy literal, otros que lo transforman en una enseñanza más figurativa, metafórica, figurada.
Sea como sea, lo que está claro es que este acto es una expresión del amor de Dios y de la humildad de Dios que los discípulos han de tener siempre en cuenta. Ahora bien, el mandamiento es a amarse unos a otros. Y la palabra griega para amarse es agapao, que es el amor no como un sentimiento emocional, sino que es un acto integral que implica una decisión del pensamiento y de la voluntad. Es el amor divino en su máxima expresión. Este amor es imposible para alguien que no lo haya recibido de Dios. Procede de Dios, no es de fabricación humana. Es un amor sacrificial, confortador, empático y que al mismo tiempo se duele con el dolor del ser amado. En 1 Corintios 13, Pablo hace un elogio, una descripción panegírica de este amor, cuando dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El amor nunca deja de ser. Por eso, este es el mandamiento supremo, porque es la expresión suprema de Dios, porque Dios es amor. Ahora bien, la medida de este amor es tal como yo os he amado. Es decir, es el mismo amor de Cristo, porque en definitiva es ese amor el que en nosotros, sus discípulos, puede amar. La medida del amor de Cristo es tan alta que cuando Pablo en Efesios 3 describe el amor de Cristo, dice que eso es lo que nos lleva a la plenitud. La plenitud de Dios, la plenitud del creyente solo se concreta, se realiza en el amor. Luego dice el Señor, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Es la señal del discipulado. Es el sello que permite conocer a los verdaderos discípulos de Cristo. Donde no hay amor, no hay verdadero discipulado. Recordemos que el discípulo no es meramente quien conoce las enseñanzas de su maestro, sino aquel cuyo carácter ha sido transformado en el carácter de su maestro. Cuando se habla de discipulado es diferente a hablar del alumno. El alumno recibe enseñanzas, pero no necesariamente esas enseñanzas producen una transformación del carácter. El discipulado sí. De tal manera que la señal del discipulado es la transformación en amor del carácter de un discípulo en la imagen de su maestro. La señal del discipulado no es una comunidad de metas o de enfoques, no es que pensemos lo mismo, ni siquiera que sintamos lo mismo, sino que tengamos el mismo carácter que se expresa en este amor divino entre los discípulos. Y luego, el mayor amor es poner la vida por sus amigos. El Señor lo demostró en la cruz cuando Él murió por sus amigos. Es verdad, murió por todo el mundo, pero en definitiva, los que lo aceptan, los que lo reciben, pasan a ser sus amigos. Podemos nosotros aceptar, recibir, alegrarnos en esta condición, en esta honra que se nos confiere. Amigos. Ahora bien, esta clase de amor que evidentemente el Señor encarnó, personificó y expresó, ¿dónde más lo encontramos? ¿O solo se encuentra en Él? Él es la expresión suprema de todas las perfecciones, pero
¿Habrá este amor sido plasmado en alguno de sus discípulos en algún momento? ¿Hay en alguna parte alguien que haya alcanzado y realizado este ideal? ¿O al menos tocado sus bordes? Hay una buena noticia. En el libro de los Hechos encontramos un discípulo que encarna maravillosamente este amor. Su nombre es Bernabé. Él no escribió ninguna epístola. Que nosotros sepamos, no realizó ningún discurso notable. Bernabé no fue un hombre que aparezca mencionado entre los grandes apóstoles. Sin embargo, su historia en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos específicamente, es una maravillosa historia de cómo el amor de Cristo se realiza en un hombre. Bernabé en realidad se llamaba José. Sin embargo, los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. En griego es huios parekleseos. La palabra consolación aquí deriva de paracletos, que es la misma palabra que se aplica al Espíritu Santo como consolador y luego al Señor Jesús exaltado, allí en Primera de Juan, como abogado a la diestra del Padre. Noten ustedes, este apodo tiene que ver con paracletos. Es decir, para los apóstoles, Bernabé era un paracletos, una manifestación viva de lo que el Señor era y de lo que el Espíritu Santo era para los discípulos. Al leer la vida de Bernabé, entendemos por qué los apóstoles le pusieron este apodo. Y es porque los significados variados que la palabra paraclesis o paracletos tiene en griego estaban de alguna manera presentes en él. Especialmente el de la consolación, el del aliento, de la exhortación y de la intercesión como un abogado defensor. ¡Qué maravillosa expresión! Vamos a revisar rápidamente algunos hitos en la vida de Bernabé que nos demuestran esto que estamos diciendo. En el capítulo 4 del libro de los Hechos se dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto que leemos aquí, esta vida comunitaria, no surgió al azar. No surgió por la enseñanza de los apóstoles. Es la consecuencia viva y real de lo vivido en Pentecostés. El Espíritu Santo transformó a estas personas. Literalmente las transformó en otras personas que fueron capaces de hacer lo que el hombre natural no puede hacer. Esta generosidad, este darse a los demás, este compartir los bienes para que no haya necesidad, es una cosa maravillosa que solamente puede proceder de Dios. Y luego se menciona a José como un ejemplo de eso. Probablemente sea el ejemplo más connotado de este amor expresado de esta manera práctica, de consolar al pobre, asistiéndolo en sus necesidades básicas. Era un hombre rico, Bernabé. Tenía una heredad, era de Chipre, una isla del Mediterráneo cercana a la costa de Israel.
era levita, era un hombre que según la ley también tenía una posición de honor. Sin embargo, siendo rico y siendo un terrateniente, él se despojó de su heredad y la vendió y trajo el precio a los pies de los apóstoles. Podemos ver nosotros entonces que ya aquí parte Bernabé haciendo honor a su nombre. El amor práctico para consolar al pobre. Más adelante encontramos a Bernabé, poco después que Saulo fue detenido por el Señor, cuando experimentó esa conversión maravillosa. Como Saulo había sido un perseguidor de la iglesia, los hermanos en Jerusalén le tenían temor, huían de él, no querían recibirle porque desconfiaban. En ese momento surge Bernabé, que probablemente conocía a Pablo de antes, porque Chipre y Tarso no están lejos. Y dice aquí que Saulo trataba de juntarse con los discípulos. Estoy leyendo Hechos 9:26, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que está haciendo Bernabé aquí? Está haciendo una defensa de un amigo ante los hermanos en Jerusalén. Es como un abogado defensor. Hermanos, este es Saulo. Antes fue enemigo, ahora ya no, ahora es nuestro hermano. Él ha predicado valerosamente. El Señor se le apareció en el camino. Recíbanlo. Y dice que desde entonces Saulo estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Ahora, luego dice que Saulo disputaba con los griegos, incluso que procuraban matarle. Entonces, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Es decir, Pablo, que por su carácter era muy vehemente, probablemente confrontacional, se creó enemigos, quisieron matarle y los hermanos le sugieren que se vaya a su ciudad natal, a Tarso, para que pueda tener un crecimiento espiritual más tranquilo. Bien, dejamos a Saulo en Tarso, en su ciudad, pero la obra de Dios avanza. El Evangelio llega hasta Antioquía. Y cuando los hermanos de Jerusalén se enteran de que en Antioquía ha sido recibida la palabra del Señor, envían a un emisario apostólico para que vaya a ver cómo están las cosas allí. Y adivinen ustedes a quién envían. Envían a Bernabé. Y cuando él llega y se da cuenta de lo que Dios está haciendo en Antioquía, se regocijó, dice aquí, Hechos 11:23, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Exhortó a todos. Y ese exhortó es una también de las cualidades y de los significados de la palabra paracletos. Animar, exhortar, alentar. Porque dice luego Lucas aquí en el versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Noten ustedes cómo el Espíritu Santo deja este registro sobre Bernabé. Era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Nosotros diríamos un hombre de un gran corazón. Un hombre generoso a carta cabal. Y dice aquí que una gran multitud fue agregada al Señor en Antioquía. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Vean ustedes, Bernabé al ver la necesidad de la naciente iglesia, se acuerda de su amigo, va a la ciudad de Tarso y lo trae para que sirva con él allí como maestro, como un profeta. Y dice que
Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vean ustedes, por segunda vez, Bernabé trae a Saulo, lo presenta y lo introduce en la comunión. ¡Qué carácter! ¡Qué generosidad! Él no ve en Saulo a un rival, a uno que pudiera estorbarle en su ministerio. Él no tiene en cuenta su propio bien, sino el bien y la necesidad de la iglesia. Y conforme a eso actúa, y él introduce a Saulo en esa comunión. Luego después dice aquí que se produjo una hambruna muy grande en toda la tierra habitada, y los hermanos de Antioquía decidieron mandar una ayuda a los hermanos de Jerusalén, un socorro. Reunieron los recursos, reunieron la ayuda, y en efecto lo hicieron. Y encargaron a 2 hermanos para que llevaran esa encomienda de amor. Adivinen a quién. Bernabé y Saulo. Más abajo dice, más adelante, después que ocurrieron otras cosas, capítulo 12, versículo 25, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, esto de llevar la ayuda a los hermanos pobres de Jerusalén, volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, y que era sobrino de Bernabé, hijo de María, su hermana, que era la que tenía el aposento alto donde el Señor se había reunido con los discípulos y el lugar donde los 120 habían esperado la venida del Espíritu Santo. Noten ustedes, un hombre importante aquí trae a su sobrino a Antioquía para que también colabore y participe en la obra. La iglesia en Antioquía se está transformando en un referente. Cada vez toma más fuerza, más importancia, en la medida que Jerusalén está sufriendo los embates de la persecución. Y aquí llega un hecho notable, capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Noten ustedes, aquí aparece Bernabé en el primer lugar de estos 5 profetas y maestros en Antioquía, y él es el primero que es nombrado por el Espíritu Santo para la obra, junto a Saulo. Y salen los 2. Llevan consigo a Juan Marcos como ayudante. Sin embargo, poco después nosotros sabemos la historia. Juan Marcos deserta, se regresa a Jerusalén. Ellos continúan los 2, hacen todo el periplo que habían planificado y regresan a Antioquía. Al final del capítulo 14 dice que finalmente llegan a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Así termina el primer viaje misionero. Pablo y Bernabé, Bernabé y Pablo. Entonces, este hombre generoso, de corazón grande, que se había caracterizado hasta aquí por ser un hombre dadivoso, un hombre que había consolado a muchas personas con sus bienes, con las ofrendas que había recogido, ahora aparece ministrando la palabra como un apóstol, junto a Pablo. Comienza en el primer lugar siendo mencionado Bernabé y Pablo, después se menciona a Pablo primero y a Bernabé después, como que Bernabé va cediendo su lugar ante un Pablo vigoroso, lleno de fe, que pasó a comandar la comitiva apostólica. Pasado un tiempo, ocurre un hecho
un poco sombrío. Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Esta escena, dije, era sombría. ¿En qué sentido? Porque se separan los amigos. Pablo, con mucha severidad, no acepta a Juan Marcos. En otro tiempo, los ruegos de Bernabé a favor de Pablo, la intercesión de Bernabé a favor de Pablo había surtido efecto. En 2 ocasiones los hermanos lo habían recibido, primero en Jerusalén, luego en Antioquía, pero ahora los ruegos de Bernabé no bastaron para doblegar la severidad de Pablo, de tal manera que Juan Marcos fue excluido de la comitiva. Ambos apóstoles se separan. La mayoría de los comentaristas bíblicos se quedan con la actitud de Bernabé. Bernabé no solo era tío de Juan Marcos, era un hermano mayor que intentaba conducir al joven por el camino del servicio del Señor, ayudarlo a levantarse luego de ese tropiezo. Sin embargo, Pablo no tuvo la voluntad de hacerlo. Más adelante, nosotros encontramos en Colosenses, al finalizar la epístola, que dice Pablo: y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Pablo está en la cárcel y habla bien de Marcos, de Juan Marcos. Y en la segunda epístola a Timoteo dice aún más. Le dice a Timoteo: toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Este es el mismo Juan Marcos. Pablo, siendo ya viejo, estando bastante cansado y semi abandonado en la cárcel en Roma, él pide a Timoteo que le traiga, que venga Juan Marcos porque le es útil. Sin duda las cosas se arreglaron, hubo reconciliación. Pablo reconoce la utilidad de Juan Marcos, el cual tuvo la ayuda de otros apóstoles para aprender y ejercitarse en el servicio al Señor. De Bernabé nada más se dice en las Escrituras. Desaparece en silencio, con humildad, como parece haber sido su carácter y su impronta siempre. Ahora bien, podemos ver entonces que toda la vida de Bernabé fue una expresión de su sobrenombre: hijo de consolación, un consolador, un exhortador, un alentador y un abogado defensor. No hay ningún mensaje de él en las Escrituras. Nada lleva a su nombre. Se va en silencio, pero nos deja un ejemplo ejemplar y notable de cómo vivir el amor de Cristo. Tal vez él pudo haber luchado, pudo haberse esforzado. Sin embargo, aceptó gustoso la posición y la suerte que el Señor marcó para él. Esta es la historia de Bernabé y nos acordamos de él a propósito del mandamiento del Señor: amaos unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Otro escribió su historia. ¿Cuál es nuestra historia que otro escribirá? Cada uno de nosotros tiene que vivir desde su propia identidad y circunstancia, su propia historia, que tal vez otro escriba, acerca de cómo hemos vivido el amor de Cristo. Porque el amor no es como el mar muerto que se murió porque no fluyó hacia afuera. El amor de Cristo es como un río que riega las riberas de 1000 sitios
y que da vida a todo lo que toca. Bernabé pudo haber sido un rico más, como ha habido muchos, o un hermano de quien jamás hubiésemos sabido. Sin embargo, decidió vivir una vida desbordante y dejar fluir lo que había en su corazón, lo que Cristo había puesto en él. Una vida que bendijo a muchos, imitando a su maestro, a quien buscó servir. ¿Cuál es la expresión del amor en nosotros? No solo hacia el Señor, sino hacia nuestros hermanos. Este es el ejemplo de Bernabé, porque Bernabé vivió la vida de Cristo, el amor de Cristo. Que esto nos hable, que esto nos recuerde, que todos nosotros tenemos que escribir una historia de amor. Una historia de amor que sea la expresión de Cristo sobre la tierra. Cada uno de nosotros tiene que mirar a su alrededor y ver dónde, cómo, en qué circunstancia, de qué manera podemos nosotros también escribir nuestra propia historia de amor por nuestros hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el amor de Cristo, el amor que se expresó en la cruz y que nos alcanzó a nosotros que estábamos perdidos. Y ese amor se demostró en la forma como Él fue a la cruz y se sacrificó y pagó el precio por nuestros pecados. Pero también te damos gracias por todas las expresiones de amor que vemos en las Escrituras, como Bernabé y otros, y a través de la historia de la Iglesia. Permítenos, Padre, también nosotros escribir nuestra propia historia de amor, del amor tuyo, del amor de Cristo. Enséñanos a vivirlo, permítenos vivirlo y expresarlo en forma práctica. Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bendito es nuestro Señor, que nos amó de tal manera, que nos inspira de tal manera a amar como Él también amó.